Hola chicos, vamos a empezar con la guía 106, meta 36. Es la última de 11 para finalizar nuestro proceso. ¿Listo? Tenemos en cuenta que nuestra habilidad de pensamiento es la comunicativa. Nuestro saber disciplinario son las comprensiones respecto a diferentes manifestaciones literarias de contexto universal y nuestra ruta for Biple va a ser el trabajo colaborativo para el beneficio institucional. Seguido de esto vamos a responder las preguntas esenciales. ¿Qué sería el mundo sin las letras? ¿Qué ideas tienen más sentido para ti? ¿Las del arte o la ciencia? ¿Crees que las ideologías expuestas por grandes autores de la literatura universal han ayudado al hombre y a las sociedades a transformarse? ¿Cómo podrías convertirte en un ser original para transmitir ideas que contribuyan al cambio de comunidad escolar o busquen un trabajo colaborativo? ¿Cómo podrías convencer a los demás de que a través de la literatura y los valores se puede lograr la transformación de pensamiento y contribuir a la sana convivencia? ¿Listo? Después de esto vamos a tener en cuenta que en esta meta vamos a trabajar habilidad y subhabilidad. Nuestra habilidad es la comunicativa. Tenemos pendiente que esta habilidad es la que me permite transformar ese pensamiento y poder interpretarlo a través de los pensamientos, sentimientos, ideas. Tenemos la subhabilidad que es expresar, que esta habilidad me permite entender esa interpretación que yo estaba haciendo a través del lenguaje, es esa interpretación de los pensamientos y las ideas. En la subhabilidad de interpretar es esa parte donde el significado yo lo puedo dar a conocer a través de lo que yo interpreté previamente. La codificación es esa habilidad de expresar mediante símbolos, letras y gráficos, y la decodificación está asociada específicamente en esa interpretación de esos símbolos. ¿Qué es lo que ese símbolo me está diciendo a mí? Sintetizar a partir de esas propiedades y funciones, cualidades y usos de exponer la idea y describir pues esa parte reflexiva y coherente que me permite a mí unir absolutamente todo y poderlo comunicar. ¿Listo? Vamos a iniciar con el primer punto. El primer punto se llama Infórmate y llénate de cultura general. Vamos a ver en este momento qué es el modernismo y cuáles son las funciones que tiene este movimiento literario. Dentro del modernismo, entonces, tenemos, primero, este se da en el siglo XXI, es decir, que se da a principios del siglo XX, y se mantiene en el siglo XXI, es decir, que en este momento estamos en este movimiento literario. Es importante tener en cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial, pues nace este movimiento. ¿Por qué nace? Porque las personas se cansaron de todo lo que fue luchas de poder, todo lo que era las situaciones de líderes negativos, toda la situación de conflicto. En el momento de acabar la Segunda Guerra Mundial, pues se hace la mesa más importante de diálogo de paz, que es la ONU, y con esto surge muchos movimientos de pensamientos, y de esas pocas personas que sobrevivieron, literarios que sobrevivieron, son de los que empiezan a buscar ese cambio y separarse de la burguesía. Recordemos que en los otros movimientos la burguesía es una de las manifestaciones más importantes porque se da a través de lo que es la economía, y la economía monopolizaba todo, y es parte fundamental también de la guerra, y a través de estas que permite que se estalle todas estas situaciones que se dieron en esa época. Entonces aquí el modernismo empieza primero en Francia, Alemania e Inglaterra, que son países que estuvieron involucrados en la guerra, pero que muchos de sus filósofos, muchos de sus historiadores, muchos de sus literarios o fueron traídos a pelear en la guerra, fueron exiliados porque su revolución de pensamiento no les permitía estar como en sintonía con los partidos que estaban en ese momento liderando la guerra. Durante este periodo también se producen cambios en los países en Latinoamérica. Aunque Latinoamérica no estuvo inmerso en la Segunda Guerra Mundial, sí afectó muchísimo la economía, sí afectó muchísimo el pensamiento, y Latinoamérica es uno de los primeros países que permite que sus escritores hablen y se dediquen de esa política que empezaba a generar esos cambios de pensamiento y que la gente tuviera como ese sentido de conocer realmente la historia. Entonces ellos fueron los pioneros de este movimiento. ¿Cómo surge? A través de esos escritores que a finales del siglo XXI iniciaron pues ese proceso de habla hispana, es decir, esos que venían de Alemania, de Francia y de Australia, que fueron exiliados, llegaron a Sudamérica, porque Sudamérica o a Latinoamérica no eran países que estaban en conflicto en ese momento. Recordemos que el único país que estaba en conflicto era Estados Unidos, quien se involucró en la Segunda Guerra Mundial, pero los demás fueron exiliados y ellos llegaron a lo que fue Colombia, llegaron a Venezuela, llegaron a Cuba, llegaron a
Argentina, llegaron a los países sudamericanos, incluso llegaron también a Brasil. Entonces se quedaron ahí, se radicaron y ellos aquí empiezan a aprender y adoptar el habla hispana, y aquí es que empiezan a generar toda esa parte de pensamiento en contra de la política y generando un pensamiento revolucionario. En 1888, Rubén Darío, que es uno de los poetistas más grandes que se ha tenido en la historia, que era nicaragüense, fue el pionero de generar esos poemas con crisis políticas y hacer que la gente viera la literatura de otra manera. Utilizó también lo que estaba viviendo en el momento la política, porque después de la Segunda Guerra Mundial la economía se vino al piso y se dio la Guerra Fría. Entonces la Guerra Fría era la encargada de que el dinero no tenía valor, entonces empezaron a la gente a sufrir, empezó todo lo que era la parte de la industria, entonces hubo muchísimos cambios que llegaron a eso. Rubén Darío logró unir dos ideas, el romanticismo y el realismo. Recordemos que el romanticismo es ese movimiento que va en torno hacia la tradición del pasado, en torno hacia el libre pensamiento del hombre, romper esos paradigmas, y el realismo es hacer que todo lo que está pasando sea realmente como se quiere transmitir y que no haya ningún adorno ni nada. Tenemos entonces surgen como dos submovimientos dentro del movimiento modernista, que es el simbolismo y el parnasianismo. En el simbolismo hablamos de toda esa parte de sensibilización y descripción objetiva que habla sobre el realismo y el espíritu de moda. Aquí se habla muchísimo de imponer modas, de romper estereotipos, se habla de la música como símbolo de expresión del hombre. Las imágenes son muy importantes para poder dar a entender pues los símbolos. Se venía hablando del movimiento del vanguardista con todo lo que era el arte, las pinturas, pero aquí comienza la fotografía a ser muy fuerte y a dejar a un lado un poco las pinturas y el arte y a imponerse, porque la imagen era la que perpetuaba pues todos los conocimientos e historias. En el parnasianismo pues tenemos esta unión de poetas que hablan explícitamente de la relación que tenían con el subjetivismo del romanticismo y que instauraban ese realismo que caracterizaba esa perfección formal. Sí, hablaban del arte por el arte y el gusto refinado de perfeccionar absolutamente todo. Entonces aquí, como yo les venía diciendo en el movimiento vanguardista, el arte se enlaza muy de la mano con la literatura y no se pueden separar ni se pueden desligar. Entonces aquí tiene una trascendencia aún mayor y se sigue manteniendo hoy en día. Las características principales de este movimiento: hablamos de una libertad creadora, una libertad que permite que el hombre a través de su arte, de su escritura, sea libre en todo el sentido de la palabra. No hay ninguna restricción para escribir, no hay ninguna manera donde su vida esté en riesgo, entonces aquí el hombre tiene toda la capacidad de escribir. El sentido aristocrático del arte, entonces aquí hablamos de una parte donde el arte solo puede tener acceso a las personas que tienen bastante dinero, y hoy en día se sigue viendo. Para ir a una muestra un museo donde hay arte, pues siempre la gente que tiene acceso al dinero son los que más pueden acceder. No quiere decir que nosotros no podamos ir, pero siempre está como un poco más inclinado hacia gente que tiene dinero. La aristocracia es eso, gente con poder, con dinero. Los poetas están por encima de la realidad cotidiana. Recordemos el realismo mágico, todo eso que está involucrado en la parte donde va más allá de lo que nosotros creemos. Hay mente abierta hacia todo, sobre cualquier cosa se habla, no hay restricción, no hay nada. El arte, la música, la pintura, la escritura y la escultura son fundamentales para mostrar el pensamiento libre que se está diciendo y especialmente esa mente abierta de la que se ha hablado. Se habla del impresionismo descriptivo, entonces de esa capacidad de generar a través de la descripción muy detallada de las cosas alguna imagen, entonces eso es lo que crean los literarios. Cuando tú estás leyendo un libro empiezas a identificar cómo sería el personaje por esa descripción tan cercana que hace el autor y que en la mente uno va visualizando. Entonces esta es la práctica del impresionismo y el gusto por diferentes pintores exóticos de fauna y flora. Entonces aquí la naturaleza recobra importancia. En los movimientos anteriores hablamos de naturaleza muerta, en este movimiento hablamos de naturaleza real.
El modernismo también, los temas importantes, hablamos de cómo está el mundo en su ser, cómo quedó después de ese proceso de guerra, cómo se recupera. Hablamos del arte a través de una mirada y una búsqueda del ser. Entonces el artista aquí se deja ver en todas las manifestaciones de su propia existencia y deja ver cómo ve el mundo. La innovación es una de las cosas más importantes porque genera cambios en el arte, en la geografía, en la literatura, en la manera de inventar, en la manera de interpretar el mundo. Entonces aquí cualquier cosa innovadora es válida. Y el asombro por el misterio, entonces la complejidad de mostrar cosas artísticas pero que también generen misterio, que generen como esa parte de querer saber más. Y aquí va muy de la mano esos libros que yo les decía a ustedes en clase. Por ejemplo, todas las novelas de Harry Potter, todas las novelas de Narnia, todas las novelas que están enfocadas en libros, aquí me llevan a mí a mostrar cómo sería el mundo en su máxima expresión. Los géneros del modernismo, entonces tenemos primero la poesía, el ensayo y la novela. Aquí se quedaron para dominar el mundo. La poesía ya no se ve como se veía antes, encarrilada como ese proceso donde solo se cantaban, sino que aquí ya hay una situación donde se da la estima, la sensibilización, la belleza, se habla de la muerte, se habla de la profunda desesperanza, del dolor. Entonces las obras más importantes las da José Rubén Darío, José Martí, Leopoldo Luges y José Asunción Silva, que José Asunción Silva es colombiano y es uno de los más importantes poetistas que se ha dado en la literatura. El ensayo, en este se busca hacer una literatura más seria y que busca una imagen un poco más intelectual. Entonces aquí se dan bastantes investigaciones que se convierten en ensayos. José Martí, Rubén Darío y José Enrique fueron uno de los que generaron estos ensayos, donde hablaba su propósito de cómo ver la vida a través de un pensamiento un poco más intelectual, y no todos podían tener acceso a ese, no porque no pudieran, sino porque no tenían interés, porque esto era netamente más un poco académico. Y la novela pues se destaca específicamente porque se convierte en esa encadenación de una historia que va surgiendo y se puede ampliar. José Asunción Silva es uno de los representantes más importantes, tanto poetista como novelista en este género. Principales autores: Rubén Darío, 1867-1916, ya sabemos, nicaragüense, uno de los más importantes, y él es el pionero de la literatura del modernismo. José Martí, 1853 y 1895, su vida estuvo marcada porque luchó siempre por defender su patria, especialmente por esa opinión, sufrió castigos, vivió en Europa y en España porque fue exiliado, y al final pues su poesía generó que hubiese una melancolía por su vida tan triste que tuvo que pasar. José Enrique Rodo, que fue en 1871, pensador, periodista, consideró a Rubén Darío como uno de los mejores influyentes del modernismo y se convirtió en un ensayista. Una de las cosas que más hacía era poder transmitir sus escritos a través del pensamiento de otro, y de quien lo hacía era de Rubén Darío. Leopoldo Luges, que nació en 1879, a comienzos del siglo XX, fue uno de los pioneros del vanguardismo. Sin embargo, se quedó después con el movimiento del modernismo porque representaba mejor su obra. Uno de los temas más destacados fue el Lunario Sentimental, porque unió todo ese sentimentalismo y esa tristeza que vive el hombre en la soledad para transmitirlo en su obra. Y vamos en este momento a conocer un poco de la vida de José Asunción Silva.